para mí es muy importante, y para todo el equipo de Campanas en la Noche, siempre que viene el un día D que se utiliza para visibilizar y para hacer campañas, es muy importante contar historias en primera persona, empezar a humanizar los temas para poder ponernos un poco en el lugar del otro. Totalmente. ¿Vos sos VIH positiva? ¿Cuántos años tenés y cómo fue que fuiste diagnosticada? Bueno, yo actualmente tengo 27 años, hace ya un par de años, van a ser 4, que he recibido mi diagnóstico positivo. Uh-huh. Y mi diagnóstico en realidad viene ligado al diagnóstico de una expareja, que es algo bastante común, Sí. más que nada para las mujeres que vivimos en Argentina. Se diagnostican primero nuestras parejas y por inercia nos testeamos y también resultamos positivas. Bastante normal, digamos, mi diagnóstico, pero a la vez bastante sorpresivo. Claro. ¿No? Porque conlleva muchas preguntas, muchas dudas, bueno, en mi situación, en mi caso, mi pareja de ese momento estaba mucho más delicado de salud, entonces la realidad es que en su momento yo a mi diagnóstico me lo tomé. Es más, a veces me olvidaba que yo también tenía Claro, con VIH. esta cosa del cuidado, ¿no? De estar reparando en la salud del otro que estaba más débil. Exactamente, Claro. exactamente. Yo en su momento pensé, bueno, yo estoy bien porque tengo bien mis defensas y si tomo mis pastillas voy a seguir bien. Uh-huh. Me preocupan quienes no, bueno, en este caso mi expareja, me preocupa que él se recupere, porque conocía las consecuencias, ¿no?, de un diagnóstico tardío, lo importante que es poder detectarlo a tiempo. En mi caso, mi diagnóstico fue, por suerte, a tiempo. Claro. Ahora, Pilar, vos cuando a vos te informan, te diagnostican, ¿tenías las herramientas? ¿Tenías más desinformación que herramientas? ¿Tenías miedo? Porque yo recuerdo muchísimos amigos míos que fueron diagnosticados hace muchos años. No teníamos la información que tenemos ahora, que es que estamos hablando de una enfermedad crónica, que podemos convivir con el VIH. ¿Qué te pasó a vos emocionalmente en ese momento? Y la realidad para mí fue algo total, o sea, algo que naturalicé desde el momento 1. Ajá. No te voy a mentir, porque la realidad es que yo he tenido desde el momento 0 mucha contención, lo cual hace la real diferencia. Claro. Si vos escuchás más historias y más vivencias de personas que viven con VIH, el momento del diagnóstico es la clave para poder convivir con eso. La realidad es que por muchos meses yo tenía muy asimilado, muy naturalizado mi VIH y nunca tuve ningún problema, la realidad, hasta que sí me enfrenté con mi primer hecho de discriminación, sí, que de violencia para institucional. mí fue Digo, un antes y un después, Pilar, en mi vida y en mi diagnóstico. Tu hecho de violencia institucional, y yo lo decía hace un ratito que no adelanté nada, pero realmente te marcó de por vida y marcó tus decisiones a futuro, al menos a un futuro cercano. Vos tenés 27 años y estamos hablando nada más ni nada menos que es un tema que nosotros abordamos mucho acá, que es el deseo o no de la maternidad. ¿Nos puedes contar un poco y lo que puedas y lo que sientas contarnos en relación a esta violencia que sufriste? Porque tenemos que hablar del VIH y la maternidad y la posibilidad concreta y real de desear ser madre, de tener hijos y de cuidar a esos hijos y de preservarlos de prevenir el VIH y punto. Sí, la realidad es que, como te comentaba, yo naturalicé mucho el VIH en mi vida. Cuando me informaron, yo ya tenía un poco de información y fui informándome más, conocí Rajab, que es la red en la que actualmente milito, y tenía mucha más información, me sentía muy empoderada, hasta que, bueno, me tocó en una situación llegar a una guardia hospitalaria en la que toda esa información y todo ese empoderamiento quedaron en nada. Claro. No me sirvieron de nada por
por el nivel, ¿no?, de desinformación y de violencia que estaba recibiendo del mismo personal de salud, que es el que debería transmitirme tranquilidad a mí, ¿no? Llegué estaba perdiendo un embarazo, el cual yo desconocía, un embarazo muy, muy reciente. Sí. Y bueno, para mí recibir todos esos comentarios y estas cosas, ¿no?, de que ellos aseguraban que yo era una persona muy responsable porque estaba embarazada y yo tenía VIH, no podía, no debía, no puedo tener hijos, comenzando por ahí. ¿Qué te Les decían, importaba Pilar? más saber si mi pareja sabía que yo tenía VIH. En ningún momento me preguntaron mi carga viral, cómo estaba mi salud, si yo estaba en tratamiento. Ellos ya asumían cosas, ese estigma, ¿no?, de que existe hacia las mujeres que vivimos con VIH, y les importaba esto, que quién era mi pareja, si yo le había informado a él que yo tenía VIH, que si yo le había informado, porque ellos asumían que yo no había usado preservativo directamente y por eso estaba embarazada, y sin pensar también que yo recién me estaba enterando, que era una noticia durísima, de que además que me enteraba que estaba embarazada, me enteraba que lo estaba perdiendo en ese momento. Claro. Y sí, fue algo que, como te digo, toda la información que yo tenía no me sirvió de nada en su momento, porque es abrumador, es realmente Ahora, abrumador fue que te una... aseguren tantas cosas que vos sabés que no son ciertas, Sí. pero es tanta por ahí el ensañamiento que uno se lo cree, ¿no? ¿Vos Uno sentiste cree lo que los odio? demás le dicen. Pilar, ¿sentiste el odio de esta gente? Porque digo, te insultaron, te maltrataron, te estigmatizaron, porque además te hacían responsable a vos y ya daban por sentado que estabas casi estafando a la otra persona sin decirle que tenías VIH, por ejemplo. Se hicieron la película que quisieron. ¿Vos tenías, qué, 24 años ahí? Y sí, no, en ese momento sí tenía 25, 26 años. Ok. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Te fuiste a tu casa, te tuviste que quedar? ¿Vos les tuviste que informar que tenías VIH y a partir de ahí empieza la tortura? No, al principio fue como, bueno, no, estás menstruando y anda al ginecólogo después, estás con algún problema hormonal porque estás con hemorragias. Y me dijeron, me recetaron para ibuprofeno, y ahí yo les dije que no podía tomar ibuprofeno porque hacían interacción con mi tratamiento antirretroviral, porque yo tenía VIH. Y ahí fue que cambió completamente, es como si otra persona estuviera al frente de ellos, porque cambió el trato al 100%. Y ahí recién ellos me dijeron, bueno, vamos a hacerte estudios. Por eso me llama la atención, ellos no me preguntaron nada de mi estado de salud, de mi historia clínica. Me hicieron análisis de sangre y me ingresaron al hospital. Uh-huh. Y dentro de esos estudios salió, sí, la hormona del embarazo, que estaba indicando que tenía un embarazo de muy poquitas semanas. Uh-huh. Y sí, ahí fue sobre todo los comentarios, ¿no? Los comentarios entre ellos y un poco el escuchar los comentarios hacia las otras mujeres que estaban ahí. Eso creo que era lo más duro, ¿no? Es ser la sidosa. Claro, qué fuerte. El escuchar entre ellos por ahí, el ponete guantes y tener cuidado, porque... Ay, qué doloroso todo. Bueno, cosas a las que ya en realidad estamos todos acostumbrados. Todos los que vivimos con VIH tenemos ese tipo de cosas. Hay gente que se pone doble guantes. ¿Todavía hoy sucede? ¿Hoy sucede eso? ¿Al día de hoy? Sí, lamentablemente sí. Gente que incluso se aleja cuando uno va a los servicios y se aleja un poquito, o ves que toma un poquito de distancia. Sí. Son cosas con las que uno aprende a convivir. Como te digo, es algo que uno lamentablemente naturaliza, porque llega un punto en el que estar peleando, ¿no?, con todo el mundo es una locura, y uno prefiere pensar, bueno, yo realmente no soy un peligro para nadie, no represento
un peligro para nadie, entonces lo que los demás quieran pensar, esto, ¿no? Uno elige sus luchas, uno elige las peleas que da. Claro, totalmente. Y hablando de luchas, hay sueños también, y hay proyectos, y hay derechos. Y el derecho al amor es un derecho que tenemos que exigir y de ser respetados y respetadas con lo que vengamos, digo, como sea nuestra vida. ¿Te costó rearmar tu vida, tener parejas? ¿Es difícil relacionarse? ¿Hay prejuicios a la hora de salir y conocer un pibe, una piba? Sí, muchísimos, olvídate, muchísimos, que es algo que para mí, en mi caso, es nuevo. Es como yo siempre comento, yo soy una mujer cis, blanca, heterosexual, soy delgada, jamás he vivido en ningún momento de mi vida más que la violencia naturalizada que tenemos las mujeres en nuestro día a día. Nunca había experimentado discriminación o que me estigmaticen, y desde que puedo hablar abiertamente de mi VIH, sí, es un cambio enorme, enorme en mi vida, que estoy, la verdad, dispuesta a pagar, ¿no? Esto de que por ahí, no, yo sé que el día de mañana, si conozco a alguna persona que me interese, yo sé que me tiene que aceptar con todo, y muchas veces escuchas gente que te dice, bueno, lo importante es que te quieran a pesar de, y no, a pesar de nada, ¿no? Yo no soy ni diagnóstico, son muchas más cosas, e incluso siempre tratamos de difundir esto. Yo, el día de mañana, que decida, ¿no?, tener hijes, a mí, yo sé cómo me gustaría que los traten, entonces yo no acepto menos que eso. Claro, claro. Y eso es a la hora de relacionarme con cualquier persona, y mucho más sexoafectivamente. El VIH para mí es un filtro. Claro. Yo elijo hacerlo visible también por eso. Es una forma incluso de defenderme desde el principio por miedo a que me rechacen, ¿no? A que me conozcan a alguien y llegue el momento, porque siempre llega el momento en el que hay que hablar, che, yo vivo con VIH, por el motivo que sea, porque por ahí yo tomo 3 veces al día mis pastillas, entonces la misma cotidianidad te lleva a preguntarte, che, ¿qué tomás? Claro. El mismo cuidado de mi salud, voy bastante a médicos, entonces todas esas preguntas yo las ahorro haciendo visible mi diagnóstico, ¿no? Es una forma de autodefensa también, creo. Totalmente, totalmente. Es como vos decís, es como una defensa y es como un tamiz, ¿no? Ahí ya vas filtrando las personas que sí, los seres que no querés tener cerca en tu vida con este marco de respeto vital y necesario. Pilar, en este contexto que estamos viviendo, donde se recortó fuertemente el presupuesto destinado a la medicación para el VIH y a los tratamientos, donde el otro día hablábamos con Horacio de Rajab y nos decía que calculan que el año que viene va a haber 15.000 personas sin tratamiento con estas medidas y estas políticas públicas. Esto también hace que la cosa se ponga más odiante y más discriminatoria, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, hablando como una persona con capacidad de gestar, es algo muy preocupante porque incluso falta medicación pediátrica, falta reactivos para las niñas que tienen mamás positivas. Es incluso aquí hablando de Corrientes puntualmente, como desde Nación no se está mandando el dinero para comprar la leche, porque las mamás que viven con VIH no pueden dar amamantar leche materna, no pueden dar la teta, claro. Exactamente, entonces necesitan sí o sí leche de fórmula, y la provincia está comprando, pero ya nos avisaron que es algo insostenible en el tiempo, lamentablemente. Entonces obviamente es algo muy preocupante, y ni hablar de las personas que decidan tener hijos, ¿no? Es muy difícil en este contexto también, siendo positiva, decir, bueno, me gustaría algún día ser mamá, porque
está bastante complicada la cosa. Totalmente. Y es un poco irónico, ¿no? Porque la realidad es que somos bastante pioneros en el mundo. Argentina es uno de los pocos lugares en el mundo donde no es común que nazcan niñas con VIH. Sigue pasando, sí, en menor medida, pero ese número va a incrementar y es lo que hay que evitar, ¿no? Con este reclamando por el recorte del presupuesto. No, pero claro, porque es gravísimo lo que estás diciendo, porque imagínate que hay bebés que nacieron en este contexto, pero digo, nacieron con la proyección de que la madre iba a tener los retrovirales que necesitaba, que el nene iba a tener la medicación que necesitaba si es que nació con VIH y que va a tener la leche que necesita para alimentarse los primeros meses de vida y de repente no la van a tener. Entonces, ¿qué se hace con esa gente? Es como que hay un deseo cruel de tener gente descartable todo el tiempo, gente que ya no les interesa que sigan en este planeta. Es como una locura lo que está pasando. ¿Qué le dirías vos a las personas que nos están escuchando, que por ahí son madres, son padres de pibes, pibas, que es como todavía aparece como el gran temor en vez de decir, bueno, tengamos las charlas que tenemos que tener con los pibes, es necesario, está buenísimo que las tengamos y que hablemos del VIH? ¿Qué le dirías a esos adultos que no saben qué hacer con la información que deben transmitir? Principalmente hay que librarse, me parece, de prejuicios y de estigmas, ¿no? Porque muchas veces creemos que el VIH es algo ajeno a uno, ¿no? Uno cree que el VIH solo lo tienen personas de determinadas características. El VIH a mí no me va a pasar. Primero eso. Y segundo, el hablar con información real, porque lamentablemente hay mucha mala información, ¿no? Hay también mucha información malintencionada. Total. Entonces, tenemos que encargar por ese lado y buscar más empoderar, ¿no? A los jóvenes, empoderarlos con información y empoderarlos desde el lado de vos tenés que cuidarte a vos mismo antes que a nadie. Claro. Cuidarte vos primero y después están los demás, porque muchas veces pasa, ¿no? Esto de pedirnos que confiemos a la hora de relacionarse, más cuando uno es joven, sí. Uno apela mucho a la confianza, al cariño, pero si vos me querés, sí. confía en mí, no va a pasar nada, no nos cuidemos, por ejemplo, en el uso del preservativo. Sí. Y muchas veces uno tiene que priorizar cosas, ¿no? Y siempre la prioridad tiene que ser uno mismo. Totalmente. Creo y además es muy importante. Ahí tocaste un tema que es para abrirlo en otra charla, pero tiene que ver con violencia. Eso es violencia y hoy está tipificado también, digo, el stealing y el no uso del preservativo y que te obliguen a no usar preservativo o que no quieran usar, es un tipo de violencia. Totalmente. Entonces, de entrada, la responsabilidad siempre es compartida. Sí. Y cuando dos personas coinciden en el uso del preservativo, es una responsabilidad compartida. Cuando una de esas dos personas no está de acuerdo, o más de dos personas no está de acuerdo, ahí ya hay un problema, ya tenemos una situación, como vos decís, de violencia o incluso de abuso. Entonces, ahí tiene que estar el foco, ¿no? Que poder hablar con información certera, con información basada en evidencia científica también, que es muy importante, podamos hablar sin prejuicios, sin estigmas. Sí, totalmente. De Pilar, la importancia, ¿no? Del cuidarse a uno mismo también para cuidar al otro. Totalmente. Pilar, hermoso charlar con vos. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, a seguir visibilizando, luchando y, bueno, eligiendo las batallas que son imprescindibles para una sociedad menos hostil. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Caro, muchas gracias a todos, un gusto. Un gusto, chau, chau. Hasta luego, gracias. Hermosa, paso por aquí Pilar Fiat, que es militante de VIH positivo, ella es VIH positivo, estudiante, 27 años, atravesó por esta violencia obstétrica bestial
la marcó y la marcó para toda su vida, pero que tiene que sanarla y que a partir de ahí empezó a militar para que no le pase a otras chicas lo que vivió ella. Vamos al informativo y enseguida volvemos. Splendid 990. Servicio